hermanos, y entendemos que el favor de Dios está en nuestra vida, nuestro caminar va a ser firme, confiado. A mí me encanta esa porción de la palabra que dice, yo me acosté confiado y desperté. ¿Por qué? Porque me dormí, me acosté en la confianza de que Dios es el que me cuida cuando estoy dormido. Cuando nosotros entendamos que el favor de Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a dar pasos confiados. Me encanta cuando Goliat 40 días, hermanos, estuvo instigando al pueblo de Israel. Y se les paraba enfrente. ¿Y quién va a ser el valiente que se va a enfrentar a mí? Y todos tenían miedo. Y nosotros muchas veces así caminamos nuestro día a día, hermanos. Con miedo en este mundo al qué va a pasar. Con miedo en este mundo si pierdo el trabajo. Con miedo en este mundo si no tengo para pagar el auto, la camioneta, la casa, los biles. Con miedo cada día, hermanos. Ese Goliat se nos para cada mañana que nosotros despertamos enfrente de la puerta de la casa y usted lo deja que ese Goliat lo intimide. Y es el Goliat, hermano, que está intimidando su vida cada día. Pero cuando nosotros entendamos que el favor de Dios está en nuestra vida, hermanos, usted se va a levantar cada mañana y ese Goliat, al ver la seguridad con la que usted avanza y camina en su vida, confiando en Dios porque cree y confía que el favor de Dios está en su vida, ese Goliat se va a hacer a un lado y ni siquiera lo va a intimidar. Porque usted sabe que su Dios es el dueño de todas las cosas y el que tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros emprendamos, hermano, que el favor de Dios está en nuestra vida y aprendamos a usarlo, usted va a caminar como David, seguro hacia el Goliat. Y le va a decir a ese Goliat que cada mañana se le pare enfrente, ya sea economía, miedo, ya sea necesidad o enfermedad. Tú vienes a mí a asustarme. Tú vienes a mí a meterme miedo. Que el rentero me va a correr, que no le he pagado la renta. Que mi esposo se va a ir con otra porque vivimos peleando. Que mis niños les puede ir mal en la escuela, que se me van a descarriar. Mire, muchos Goliat se levantan en las mañanas, hermano, en nuestra vida, cuando tú te levantas. Que no me van a dar el trabajo, que me van a correr del trabajo, que no me va a alcanzar esta semana. Muchos Goliat, hermano. Pero si tú te levantas confiando, creyendo que el favor de Dios está en tu vida y sabiéndolo aplicar a tu vida, hermano, te vas a levantar firme como David y le vas a decir a esos Goliat que se levantan en tu vida: tú vienes a mí a asustarme, pero yo vengo confiando en el favor de Dios. Yo vengo confiando a ti en el poder de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué cree que David caminó firme, confiado hacia Goliat? Con solamente una honda y una piedra. Porque él sabía que no era la honda, porque él sabía que no era la piedra, sino sabía que el favor de Dios estaba con él. Cuando el rey Saúl le dijo: muchacho, pero eres muy joven, no eres ni siquiera de guerra, nunca has luchado en una guerra. Y le dijeron: no. Pero le dijo: pero he matado leones, pero he matado osos. Y el favor de Dios ha estado conmigo siempre. Él me ha ayudado y me ha librado de ellos. Y así también me librará, dijo, de ese gigante. Porque cuando uno, hermano, aprende a confiar que el favor de Dios está en nuestra vida, nos comportamos como guerreros verdaderos del reino de Dios. No como cristianos miedosos, tembeleques, que no tenemos ni fuerza, porque nos falta fe, porque nos falta creer, porque hacemos a nuestro Dios bien chiquito ante todos los problemas, ante todas las adversidades. Minimizamos el poder de Dios, minimizamos a nuestro Dios y le decimos: nuestro Dios es grande, pero en el momento de la prueba y de la lucha lo hacemos tan pequeño.
el favor de Dios, hermano, en nuestra vida puede provocar tantas cosas. ¿Serían diferentes tus acciones? ¿Serían diferentes tus actitudes en cada situación de tu vida si supieras sin lugar a dudas que el éxito está por venir porque el favor de Dios está en tu vida? ¿Te comportarías de diferente manera? ¿Dejarías de comportarte como un cristiano cobarde? ¿Cómo se estaba comportando el pueblo de Dios delante de ese gigante? Como cobardes el pueblo de Dios, siendo que ese pueblo Dios ya lo había librado, había abierto el mar, había hecho caer los muros de Jericó, le había mostrado tantas veces su poder. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado que es un Dios grande y poderoso? Y caminamos como cristianos con miedo, cristianos cobardes, porque no entendemos que el favor de Dios está en nuestra vida. Tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones y actitudes en cada situación de nuestra vida, sabiendo, sin lugar a dudas, que el éxito de nuestra campaña, que el éxito de nuestra victoria, de nuestra lucha está en una victoria segura. ¿Por qué crees que lo llamaban general del ejército de Israel? Porque no era el pueblo el que peleaba, era él. Era Dios el que les daba la victoria. Y se lo demostró muchas veces cuando Gedeón le dijo: no lleves tantos. ¿Para qué? Porque van a decir: por la multitud del pueblo ganamos. Igual cuando fueron a pelear con los de ahí, fue el montonón de soldados y los derrotaron los de ahí. Y luego le dijo Dios: mándame nada más estos tantos, porque hay anatema en medio del pueblo. Y fueron unos poquitos y vencieron. Porque la lucha, la guerra, hermanos, no es tuya, es del Señor. Pero sí te dice algo el Señor: confía, camina confiado de que mi favor está sobre ti. Dios no quiere cristianos cobardes, hermanos, que se amedrenten ante la primera situación que venga. ¿Acaso no dijo Sadrach, Mesach y Abed-nego: mire, oh rey, ni siquiera tenemos que contestarle eso, pero si Dios no nos salva del horno, aún así le serviremos a Él y solo a Él? Confiados, confiados, hermano. A ellos era su vida la que estaba en riesgo. Los iban a cocinar como pollo asado. Y caminaron confiados delante del rey. Le dijeron: rey, no te vamos, ni siquiera tenemos que contestarte que te vamos a arrodillarnos adelante de ti. ¿Para qué te contestamos eso? Ni siquiera dudamos. Ni siquiera le damos lugar a esa pregunta que nos has hecho, le estaban diciendo. Porque le dijeron: ni siquiera necesitamos responderte eso, rey. Porque no había duda. Caminaban con seguridad de que el favor de Dios estaba sobre su vida, de que la protección de Dios estaba sobre su vida. Y caminaron confiados al fuego. Dice la Biblia que los cargaron para echarlo se murieron. Y ellos no. Ni siquiera olían a humo cuando salieron del fuego. Ni siquiera, dice, una hebra de su ropa se había quemado. Y usted y yo, hermano, ni siquiera en nuestra vida la que amenazan, solamente amenazan su trabajo, su economía, su estabilidad económica, o a lo mejor su estabilidad porque usted vive plácidamente y no quiere perderla, y tiene miedo y vive afligido y vive cada día, hermanos, con miedo, no creyendo que el favor de Dios está en su vida y que si Dios le puso ahí es porque Él le va a respaldar. Si Dios le dio ese matrimonio, Dios lo va a conservar, aunque usted vea todo lo contrario. Aunque usted muchas veces vea todo lo contrario. David, el pueblo de Dios miraba a Goliat grandísimo y miraban todo lo contrario. ¿Quién va a poder vencer a este hombre? Dicen que el más alto de ellos era Saúl, y Saúl no quería enfrentarse a él. Vaya Esther. Y vamos a ver esta historia. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida, hermanos, no hay nada que no te hallar gracia
que no hay nada que te impida hallar gracia en lo que tú quieres hacer o lograr conforme a los propósitos de Dios en tu vida. Esther, capítulo 2, versículo 9. Esther 2:9. Ya conoce usted la historia de Esther. Esther era una huérfana. Sus padres habían muerto. Y la adoptó Mardoqueo. Dios usa muchas veces, dice la Biblia, lo que otros desprecian para glorificarse Él. Dios usa lo que tú crees que te va a vencer o lo que tú crees que no vas a poder con Él para que Él se glorifique y te dice, yo me voy a encargar de ello. Y te saca de ese problema, te saca victorioso de esa necesidad. Y dices tú, gracias Dios porque tú lo hiciste. Pero cuando no reconoces que fue Dios y te das la gloria a ti mismo, no estás creyendo que el favor de Dios está sobre tu vida. Esther era una huérfana, la cual, hermanos, el favor de Dios estaba sobre su vida, la cual Dios la usó para sus propósitos, así como puede usar a cada uno de nosotros, hermanos. Dice la Biblia en Esther, capítulo 2, versículo 9. El rey Asuero, hermanos, había perdido a su reina porque la había destituido del cargo de reina porque Vasti no obedeció la orden del rey, no nada más como rey, sino como esposo. Y dice más adelante que sus consejeros y príncipes dijeron, oh rey, dice, tenemos que arreglar esto. No puede quedarse impune esto. Porque si las mujeres del reino se enteran que la esposa del rey, esposa, dice ahí, del rey, la reina, no obedeció a su esposo. Fíjese lo que iba, una acción, la gran consecuencia que iba a traer. Las mujeres del reino pueden empezar, dice, a faltarle a la autoridad a sus esposos. Ahí léalo bien, si usted no sabe leer muy bien ahí. Y el rey dijo, no, eso no puede suceder. E inmediatamente destituyó a Vasti y dijo, se buscará una nueva reina. Y ahí es donde entra en escena nuestra invitada de hoy, Esther. A Dios le encanta, hermano, agarrar lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a sabios y a ricos, para avergonzar a los que no entienden, para avergonzar a los que se creen mucho. Usó una prostituta para que fuera la bisabuela, para que viniera de ahí el linaje del Salvador, a Rahab. Usando a Ruth, una moabita, para que de ahí viniera el padre, o más bien el abuelo de David. Usó, hermanos, a gente que era menospreciada para hacer grandes cosas. Y aquí, hermano, usa una huérfana para sus propósitos, para mostrar que cuando el favor de Dios está sobre la vida de alguien, hermano, no hay puerta que se te cierre. No hay nada imposible en tu vida. Dice la Biblia, y la doncella agradó a sus ojos. Se lo voy a leer desde el 8 para que no se me vaya a perder. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Hegai era el eunuco que se encargaba de toda la casa de las mujeres del rey. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia
delante de él. Fueron muchas doncellas las que llevaron, mujeres vírgenes de buen parecer, para elegir una reina para el rey. Y esta, de entre todas, fue la única que halló gracia delante del eunuco encargado del harén o de toda la casa de las mujeres del rey. El eunuco, hermanos, era como el gobernador de todo lo que concernía a las mujeres del rey, a la casa de las mujeres del rey. Él decidía qué hacían, qué no hacían. Pero fíjese, cuando el favor de Dios, hermano, está sobre tu vida, donde tú vayas, donde tú te pares, donde a ti te manden, hermanos, vas a ser bien recibido. Vas a hallar gracia delante de los ojos de aquellos que ni siquiera te conocían. Hegai no conocía a Esther, era la primera vez que la veía, y dice la Biblia que la doncella agradó a sus ojos, no a los ojos del rey, a los ojos de Hegai primeramente, porque estas doncellas tenían que purificarse durante 12 meses, 6 meses de limpieza física con puro alimento especial que les daban, y 6 meses de baños aromáticos con perfumes y esencias. Imagínense, porque no te ibas a presentar delante del rey con tu cuerpo despidiendo aromas de sudor o lo que fuera, ni tampoco que tu cuerpo, tu aliento físico delante del rey fuera desagradable. 12 meses de purificación. Entonces, Hegai se encargaba, hermanos, de eso. Pero llegó la huérfana Esther y halló gracia delante de sus ojos, porque venía con el favor de Dios en su vida. Y halló gracia delante de él. Fíjese, hermanos, cuando hayas gracia delante de aquellos, porque el favor de Dios está en tu vida, suceden cosas sorprendentes. Te pones en los mejores lugares, te pones en los mejores puestos en tu trabajo, en tu compañía, en el negocio, a donde tú vayas, te va mejor que a otros. Le he dicho a ustedes, hermanos, cuando tú tienes el favor de Dios en tu vida y lo crees y lo usas y confías en Él, hermano, tienes una ventaja sobre los demás seres humanos. ¿Y qué hizo Hegai? Mira, cuando el favor de Dios está en tu vida, hermano, hay cosas sorprendentes para tu vida. Dice la Biblia, por lo que Hegai quiso darle prontamente atavíos, fíjese, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. La huérfana que limpiaba pisos, la huérfana que lavaba ropa, ahora era una señora atendida por 7 doncellas. Ni siquiera tenía que bañarse porque la bañaban, para eso eran las doncellas. Cuando tú tienes el favor de Dios sobre tu vida, donde tú vayas, hermano, vas a ver, pero tienes que creerlo. Y tienes que confiar y caminar firme de que el favor de Dios está en tu vida. Vas al banco a pedir un préstamo y vas todo miedoso que no te lo van a dar. No te van a dar nada. Pero si vas caminando confiado que el favor de Dios está en tu vida y que es Dios el dueño del oro y la plata y de todo. ¡Qué locura! Esther no llegó exigiendo nada. Cuando el favor de Dios está en tu vida, no tienes que llegar y decirle al eunuco. Imagínense. Llegó Esther humilde, sencilla, y la vio el jefe de los eunucos y vio, y esta dama tan bella, tan sencilla. Y las otras han de haber llegado, locadas. Yo estoy segura que yo voy a ganar porque yo soy la más bella. Mira cómo me cuido las uñas, mira cómo me pongo pestañas sobre pestañas, uñas sobre uñas y pelo sobre pelo. Gloria a Dios. Y muchas llegaban emocionadas porque iban a competir. Y mírame a mí, yo soy más hermosa. Y llegó la humilde, la sencilla, y agradó
al encargado de las mujeres del rey. Y se manifestó el favor de Dios en su vida. Y le dieron alimentos inmediatamente, de haber dicho: a esta apártamela para acá, tráemele comidas, tráemele vestidos y pónmele 7 doncellas de las más educadas que tiene el rey. Y a este otro montón, pónmelos por allá y empiezan a atender ustedes. Aleluya. Qué hermoso, hermano, cuando el favor de Dios está en tu vida. Cuando tú lo crees, cuando tú lo vives, el favor de Dios en tu vida. Dice la Biblia, me encanta porque cuando el favor de Dios empieza a actuar en tu vida, no se detiene, hermanos. No se detiene. Tú empiezas con una bicicleta y terminas con un avión. Si tú lo crees. Si tú no haces a tu Dios tan pequeñito. Pero si tú haces a tu Dios tan pequeñito en tu vida y haces su poder tan pequeñito en tu vida, tú vas a comenzar con una bicicleta y vas a terminar patas. Porque así es. Si tú minimizas a tu Dios enfrente de las situaciones que vienen a tu vida, en vez de engrandecerlo porque el favor de Él está actuando en tu vida, tú en vez de ir a vencer a un Goliat, vas a que ese Goliat te venza. David solo tomó su onda y la piedra y fue caminando para enfrente de él y le dijo: yo vengo confiando en Jehová, Dios de los ejércitos, aquel que tiene su favor sobre mi vida. Y este día daré tu cuerpo como comida a las aves. Tú te pararías delante de ese gigante que está atormentando tu vida con el favor de Dios firme, caminando confiadamente de que Dios lo va a hacer. Esther, hermanos, no se pararon ahí, hermanos, la manifestación del favor de Dios sobre la vida de Esther. Dice que le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas ¿a dónde? A lo mejor de la casa de las mujeres. Aquellas llévenmelas a aquella área donde el aire no funciona muy bien. A esta pónganmela acá donde está más limpio, donde el aire funciona mejor, donde los perros no aúllan. Cuando el favor de Dios está en tu vida, hermano, Dios te pone en lo mejor de lo mejor. Tienes que confiar que el favor de Dios está en tu vida y que tu Dios es grande y que tu Dios todo lo puede hacer. Que nada es imposible para Él y que Él es dueño de todo y que Él tiene el control de todo. Pero qué difícil es creerle a Dios, hermano, muchas veces. Lo hacemos tan pequeño. Engai tomó a Esther y la llevó al mejor lugar de la casa de las mujeres. Como cuando tú rentas un hotel y te dice: ¿qué habitación quiere? ¿Con jacuzzi o sin jacuzzi? ¿Con aire o sin aire? ¿Con 4 camas? ¿Con cocina adentro? Y tú dices tú: ay, a mí me gustaría lo mejor de lo mejor, pero no puedo pagarlo. A Esther no le costó nada. Solo el favor de Dios que estaba en ella le iba abriendo puertas. E inmediatamente, hermanos, la mandó el eunuco, dice, a lo mejor de la casa de las mujeres. Hermanos, cuando el favor de Dios, hermanos, está en tu vida, agradas y hallas gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando tú vas a un lugar, hermano, las puertas se abren para ti. Y lo mejor que haya dentro de esas puertas, hermano, es para ti. Dice la Biblia en Esther, capítulo 2, versículo 15. Me encanta, hermanos, cómo el favor de Dios actúa en la vida de una persona. Y cuando lo sigue creyendo, el poder de Dios sigue actuando en su vida. El favor de Dios sigue actuando. El favor de Dios no se va de tu vida a menos. Y no se va. Pero muchas veces no sabes que está ahí. Muchas veces no lo sabes usar. Y viene la prueba,
viene la lucha, viene la necesidad, y tú empiezas a temerle a ese gigante. Y no empiezas a caminar firme, confiado en que Dios es grande, firme y confiado en el poder de tu Dios, en lo grande que es tu Dios. Dice Esther, capítulo 2. Vamos a ver el 3, hermanos. Cuando llegue el tiempo, me encanta aquí, porque una vez más se manifiesta, hermanos, el favor de Dios sobre la vida de Esther. Cuando llegue el tiempo, si usted quiere saber en el 12, ahí explica el tiempo que les daba. Eran 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres. Y así se cumplía el tiempo de sus atavíos. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites para mujeres. Esther, cuando tú vas a un lugar, no solamente ganas el favor de alguien, ganas el favor de todos. Hallas gracia de las personas que hay ahí cuando tú eres humilde, cuando el favor de Dios está sobre tu vida. Esther 2:15. Dice la Biblia, cuando llegó a Esther el tiempo de que se presentara delante del rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai. ¿Quién era Hegai? Otra vez, el encargado de las mujeres de la casa del rey. Cuando las doncellas se iban a presentar al rey, las llevaban a que se pusieran el vestido que ellas eligieran, y las llevaba a los tesoros del rey, y que tomaran las joyas que quisieran para presentarse delante del rey. Y la vanidad y el orgullo y la belleza de la mujer mal infundada y mal tomada, porque la mujer cree que por verse bonita por fuera es bonita por dentro, y en el momento que empieza a hablar, dices tú, ay padre, ¿qué es esto? Hay mujeres, hermanas, que las miras tan bonitas, y ya cuando te acercas y empiezan a hablar, o las escuchas hablarle a sus hijos o a las personas, dice, ay padre, esta parece un hombre, habla como un hombre, de manera grosera, no tiene delicadeza. Y se iban tan ataviadas de joyas delante del rey con los mejores vestidos. Pero cuando le tocó a Esther presentarse delante del rey, el favor de Dios otra vez actuando en su vida, dice que Hegai, el encargado de las mujeres del rey, el que conocía cómo era el rey y cómo le gustaban las mujeres, aconsejó a Esther otra vez el favor de Dios sobre su vida, y le dijo, mira Esther, te vas a poner este vestido sencillito y solamente te vas a poner este collarcito, porque a la que tiene que impactar al rey eres tú, no las joyas ni los vestidos. El rey es dueño de todo eso. ¿Para qué lo vas a impactar con ropa? ¿Para qué lo vas a impactar con joyas si eres el dueño de todo eso? Él anda buscando una reina, una mujer que llene lo que el rey necesita. Una mujer humilde, una mujer que cuando el rey la mande a llamar, no se subleve a su autoridad. Y el favor de Dios estaba sobre Esther. Y Hegai le tomó aprecio, que la aconsejó. ¿Y qué dice la Biblia? Ninguna cosa procuró, fíjese, ya te imaginarás, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. La llevó y ha de haber visto todos los tesoros igual que las otras. Ya me imagino a las mujeres, porque la mujer superficial, hermano, le pones dinero enfrente y se desmaya, se alegra. La mujer superficial así es. Y las otras que ha de haber llevado Hegai antes de presentarla delante del rey, la llevó a los tesoros del rey, se volvieron locas y agarraron collares, tiaras, diademas, pulseras para los pies, para las manos, para las narices, para las orejas, porque en esos tiempos se ponían de todo. Y se han de haber presentado delante del rey como una joyería parada ahí. Imagínense cómo se sintió el rey. Presumida de lo que no es tuyo. Si todo es del rey. Dios, cuando el favor de Dios está sobre tu vida, hermanos, vas a un lugar y Dios mueve a alguien para que te diga, hey. Hay una anécdota.
hermanos. Estaban en un puesto para gerencia de una compañía muy grande. Y cuando salió uno de los que estaban ahí encargado antes de pasarlos, que era el que daba el recibimiento, le dijo: ninguno puede usar su teléfono delante del dueño de la compañía cuando lo esté entrevistando. Ninguno puede hablar nada que no sea de sus estudios y de la compañía. Y fueron pasando y pasando y pasando y pasando. Y le tocó a una persona, a un joven. Y cuando entró y empezó a hablar el dueño de la compañía, él solo respondía lo que el dueño de la compañía le preguntaba. Y en eso suena su teléfono. Y el dueño de la compañía era un hombre muy fuerte, muy duro, de carácter firme. Y se le quedó viendo así: a ver, ¿qué vas a hacer? Si ya te dijeron que no puedes contestar. Y él volteó a ver su teléfono y decía: mi hijo. Y él se le quedó viendo al Señor y le dijo: discúlpeme, pero tengo que contestar esta llamada. Se paró de la silla en la oficina, caminó unos pasos y le contesta: ¿qué está haciendo, mi campeón? Ya has conquistado el día de hoy el universo. Y empieza a platicar con su hijo de esa manera. Él en su corazón decía: a lo mejor perdí mi trabajo, ya no me van a contratar, pero le di la felicidad a mi hijo. Hay prioridades y cosas, le he dicho en su corazón, sin saber él que también el dueño de la compañía un día había sido como él y le daba prioridades a las cosas, pero llegó a ser tan grande que se olvidó de esas prioridades. Y ese muchacho lo hizo ver que hay cosas más importantes que la fama y el dinero. Cuando el muchacho se sienta, le dijo: perdóneme, gracias por la entrevista, me voy. Y le dijo él: ¿por qué te vas? Le dijo: porque rompí una de sus reglas, que era no contestar. Y le dijo él: no, hoy me has enseñado algo muy importante a mí. Cuando el favor de Dios está en tu vida, hermano, Dios hace cosas sorprendentes. Dios hace cosas maravillosas donde tú vayas. Y le dijo el hombre: tú tienes el puesto, estás contratado, porque eso es lo que buscamos en esta compañía. Personas que tengan prioridades, personas humanas. Dijo: y yo también ya me voy a ver a mi familia. Hermano, cuando tienes el favor de Dios sobre tu vida y tú lo crees así, hermano, las cosas son diferentes. Amén. Póngase de pie. Tenemos que aprender, hermanos, que el favor de Dios está en nuestra vida, que tenemos que caminar firme, confiado en que Dios tiene el control. Que tú cuides las escuelas, Señor, de esas personas que pierden la cabeza y andan haciendo matazones y tiroteos, que no lleguen a nuestros hijos, Padre, ni a los hijos de nadie, Señor, porque eso es un dolor tremendo. No permitas que el enemigo tome muchachitos, Señor, para que hagan eso como instrumento de sus manos, Padre. Cubrimos a nuestros hijos y a nuestros hogares y a nuestras familias con tu sangre poderosa. El enemigo no tiene parte ni suerte en él. Ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Sé con cada uno de mis hermanos, llévalos con bien, Señor. Guarda sus vehículos, sus hogares, sus vidas. Ayúdalos a vencer los dardos del enemigo. Ayuda a sus vidas, centradas en ti, firmes, caminando, Señor, de tu mano. Porque el enemigo no se gloriará de tus hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.